ahora estamos pues con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, gran amigo de mucho tiempo. Eh, Él ha sido decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Mecánica, Eléctrica. de la antigua Facultad de Mecánica y Electricidad, y que Eso, se mecánica. convirtió en Facultad de Ingeniería Mecánica. De allí salió la actual FIE, la Facultad de Ingeniería Eléctrica. De allí salió también a través de producción lo que fue industriales y sistemas, ¿no? Todos se acuñaron en esa, era la facultad de las máquinas, como digo yo, y de ahí salieron todo lo que es creación artificial del hombre, no lo que es obra civil. Muy bien, entonces además ha sido ministro de Energía y Minas, actualmente decano nacional del Colegio de Ingenieros, en fin, muchas otras cosas, pero queremos conocer su vida porque el programa que estamos iniciando es ¿Cómo lo hizo? Un libro que va a salir publicado con los egresados más exitosos de la UNI. ¿Cómo lo hizo? Y cómo lo hizo significa cómo empezó de jovencito. Entonces, la primera pregunta, estimado Carlos, es ¿quiénes fueron tus padres y a qué se dedicaron? O sea, mis padres fueron, mi padre se llamaba Benjamín, era agricultor, y mi madre, María Luisa, fue maestra de escuela. Llegó hasta directora. De ellos sembraron en mí valores desde muy niño, desde muy, muy, muy pequeño, que era, creo, la forma en la que crecían las familias. Estoy hablando, yo nací en el 45, ¿no? Y uno comienza a tener conciencia alrededor de los 5 años o algo más, ¿no? Entonces, siempre recuerdo sus ejemplos y su cariño, ¿no? Entonces, los valores que se quedan, que se inyectan en las personas, en los niños en esa época, permanecen a lo largo de la vida porque tienen una gravitación muy, muy, muy grande en la conducta del ser humano. O sea que desde pequeño tuviste valores especiales. Ahora, O ¿en sea, qué mi momento? familia, en mi familia habían temas como lo que significaba la palabra, lo que significaba la honradez, lo que significaba la lealtad, ¿no? Y en general, yo diría que en la sociedad en la que me crié, eran también un factor común en la escuela y en las familias de la época, ¿no? ¿Qué pasó después con el país? Es una pregunta que uno se tiene que hacer, como aquella pregunta de conversación en la catedral Dios. de Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero el mundo que conocí fue ese mundo. El policía era muy respetado, El este, maestro. el maestro era una institución, ¿no? Y yo me acuerdo de niño en Chiclayo. Yo nací realmente en Lima. Mi familia había venido a Lima a buscar suerte, quizás. Llegué a hacer transición en un colegio inglés en el Santa Margarita, donde después estudiaron mis hijas. Y después tuvimos que volver y recalé en Chiclayo, de donde era mi familia materna. Y estudié allí. Um, Cuando pude entrar a un colegio nacional, a San José se iniciaba en el 4.º de primaria, Famoso, pasé a, famoso colegio San José. sí, que había tenido y le quedaban las huellas de un director alemán, ¿no? Un colegio donde había una disciplina única, ¿no? En los varios años que estuvo Karl Weiss de director del colegio, y leí muchísimas anécdotas de él, y tíos míos me contaron anécdotas, ellos que lo conocieron, ¿no? Entonces dejó su huella en el colegio que quedó por muchos años. Allí terminé, hice 4.º, 5.º de primaria, toda la secundaria. Terminé la secundaria, me postulé a la uni y ingresé a la primera, ¿no? Me vaticinaban que no lo iba a poder hacer porque ir de provincias, y habíamos tenido un episodio al final de la vida del colegio que hizo que las clases se extendieran hasta los primeros días de enero. Entonces yo llegué un poco tarde acá para ponerme en una academia. Cuando fuimos a la academia, a mi madre le dijeron que no gastase su dinero porque no tenía posibilidades
de ingresar, pero mi madre insistió en que me quedase y a mí me dijo que no estaba obligado a ingresar y que adquirir experiencia para postular el próximo año. Y bueno, pero ingresé. Pero entonces tú eras buen Ingresé en alumno, mecánica, además. eras buen alumno en matemática, por lo menos en el colegio. Matemática siempre me pareció fácil, para mí era, o sea, me gustaba, me parecía tan lógica, tan sencilla, tan fácil de entender, me lo parece hasta ahora, ¿no? Que nunca tuve problemas en matemáticas, pero en honor a la verdad me iba bien también en los cursos de letras y en otros cursos de ciencias. Tanto así que una vez me encontré con un profesor de historia del Perú al que apreciaba mucho y había dejado de ver por bastantes años, me lo encontré en la calle y me dijo, y joven, ¿qué hace usted aquí? Le conté que estaba haciendo ingeniería. Ingeniería, me dijo, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se metió a eso, no? Entonces, él esperaba que, en opinión de él, debería haber ido a San Marcos a estudiar letras, ¿no? Pero Ah, o sea que era la bueno, vida es así, ¿no? así es. O sea, esos exámenes de vocación hubieran dado problemas en tu caso. No, porque siempre he tenido mucho interés por el conocimiento. Me fascina el conocimiento, entonces, en cualquier área. Fui a ingeniería porque me dijeron que era muy vinculada a la matemática. Yo no tenía una visión clara de ingeniería cuando postulé a la universidad, pero de hecho me gustó mucho. Terminé el primer año y en el verano me dediqué a dictar clases para agenciarme de algunos recursos de preparación para examen de admisión. En todos los otros años, en los veranos, fui a practicar dos veces fui entonces era la Hacienda Tumán, al taller de mecánica y electricidad. Y cuando llegué al cuarto año, en la práctica del cuarto año, se ofrecieron las prácticas en la universidad, había un orden para escoger. A mí me tocó ser el primero en escoger y escogí Sauber, por varias razones, ¿no? Y nunca había estado en el sur del Perú. Entonces, hice mi práctica vacacional en Sauber. La tuve que interrumpir porque mi padre murió en un accidente y tuve que dejarla. Eso pasó un 9 de marzo. Y ir a ver el tema de mi padre fue un tema bastante difícil porque él se ahogó y su cuerpo no apareció por bastante tiempo y se ahogó en Huanchaco. Él vivía en Trujillo, trabajaba allí. Y bueno, después de eso quedé tan averiado que el médico me dijo que descansase ese año. No hice caso y hice el quinto año y terminé, ¿no? Así fue Terminaste. mi vida en el colegio y y en la universidad. Ahora, ¿hubo algún shock entre el primer año? ¿Tuviste dificultades? Porque muchos alumnos dicen del colegio a la universidad es un shock terrible, Eh, porque el eh, cambio de metodología. sí, en el primer año cometí un error. Este, Me dejé guiar por un consejo de un amigo de Chiclayo, que él había hecho el primer año y había tenido que descansar después del primer año, y me dijo que lo que uno debería hacer es ver problemas tipos. Entonces, estudiar básicamente problemas tipos, es decir, ser una máquina de tener problemas tipos y con eso uno pasaba los exámenes. Bueno, yo pasé todos los exámenes, nunca tuve un desaprobado, ni nunca en mi vida. Pero no me sentía a gusto. Y en el segundo año decidí volver a lo que yo había sido en el colegio. Me gustaba leer la teoría, entender bien las cosas, entender los fundamentos, las raíces de las cosas, ¿no? Y lo hice así y me fue bastante bien. Mis notas escalaron bastante. Me acuerdo que cuando tenía análisis matemático cuarto, quinto, ya no recuerdo, el profesor era
famoso porque jalaba a muchos alumnos, ¿no? Era Pablo Wilstater, al que años después encontraría en Viena. Él trabajaba en la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ¿no? Entonces, el curso de él era electivo ya, y era uno de los cursos temidos. Pues yo me puse ahí y creo que la nota más baja que le saqué fue 18, ¿no? En la uni y en mecánica eso era bien difícil, ¿no? Entonces, así son anécdotas, ¿no? Pero de hecho, la Facultad de Mecánica y los años que estudié allí fueron muy importantes. Yo creo que para la vida de todos nosotros, de todos los que estudiamos allí, ¿no? Particularmente para la mía. Y era también, era también una escuela de valores, ¿no? El respeto que había por el profesor en la primaria o en la secundaria era incluso mayor en la universidad, ¿no? Tuve la suerte de tener de aprender de una generación privilegiada de profesores, de gente de muy alta calidad, de muy, muy alta calidad, con distintas características, entonces uno aprende de cada uno de ellos. Así también como una anécdota, una vez fui a ver mis apuntes de clase, acordándome de un profesor, de don Roberto Heredia, cuyas clases siempre me fascinaban. Y cuando fui a buscar mi cuaderno de apuntes, pues no había mucho ahí. Entonces me di cuenta que lo que él transmitía no era fácil de anotarlo, no era una ecuación, ni era una ley específica, ¿no? Tenía una percepción muy vasta, profunda, ¿no? Y la podía transmitir. Y así encontré muchos profesores de la facultad en esa época, ¿no? El legendario profesor. Los dos, el primero, Pablo, fue decano el primer decano, me parece, en la Facultad de Ciencias. Sí, sí, Pablo Wilstater, ¿no? Famoso. Hubo mucha gente. Tuve un excelente profesor de resistencia de materiales, don Marco Fernández Vaca. Ah, no. Otro monumento. ¿No? Alguien que todavía es una persona que contribuye profesionalmente, don Roberto Molina, Hiroshi Shoji. Hiroshi Shoji, él supe después había sido primer puesto en la facultad, primer puesto en el colegio japonés, y él había estudiado, un primo mío estudió con él, había estudiado mi primo en el colegio peruano y él estudiaba en el peruano y en el japonés, y había sido primer puesto en ambos, primer puesto en la universidad, fue mi primer jefe. Me dio también la primera gran tarea de mi vida, pese a que yo había trabajado, hecho prácticas, entonces estaba vinculado a la carrera por la afición que tenía por matemáticas, y vivía en una pensión en Lima, y en la misma pensión vivía Gastón Mendoza, que terminó 2 años antes que yo. Cuando yo estaba en quinto, ya él era profesor de la facultad, y en esos años habían hecho un experimento. Estaban poniendo una nueva matemática, análisis matemático de verdad, y habían usado un texto que tenía 2 volúmenes, era el libro de Hasser, Lasalle y Sullivan. Entonces, estaban formando una nueva generación de profesores para que enseñe ese texto. Lo que tenía de especial esa matemática es que uno partía de axiomas, era una enseñanza axiomática, y todo tenía que ser demostrado, todo tenía que ser demostrado en base a esos pocos axiomas, ¿no? Respecto a los números reales, y de ahí se construía todo un castillo. No había, estaba reñida con la que nosotros, la matemática que nosotros habíamos conocido, que era la de intuitiva,
de decir tal cosa así, como nos parecía intuitiva, eso validaba la prueba. No, aquí tenía que ser basada en axiomas, o sea, era muchísimo más estricta, ¿no? Todo en orden, todo en Lógica. orden. Claro, y, y bueno, entonces Gastón Mendoza me llevó, me presentó a Hiroshi Shoji y me invitó para que necesitaban un jefe de prácticas en análisis matemático. Entonces yo entré y fue también una tarea muy, muy importante que cambió muchísimo en mi vida. No había quien me enseñase a mí, tenía a quienes preguntarle, pero no había quien me enseñase a mí ese análisis matemático. Yo tenía que aprenderlo como autodidacta y lo tenía que aprender como autodidacta porque mi tarea iba a ser asistir a las clases del profesor y después yo hacer las prácticas, ¿no? Y bueno, estaba en eso. Faltaban 2 semanas para que comiencen las clases y faltando 2 semanas para que comiencen las clases, el profesor, uno de los profesores, desapareció. Eran los años que después fueron retratados por una película que se llamó Avisa con la otra B a los compañeros. Es decir, estos grupos revolucionarios que aparecieron en la universidad y este profesor estuvo vinculado, entonces desapareció. Y el asunto es que faltaban 2 semanas y no había quien dictase clases en la sección F. Era él el profesor, ya no tenían cómo ponerle más carga a los demás profesores. Y Hiroshi Shoji me dijo que un profesor antiguo no podía dictar esos cursos. Y entonces me dijo que tenía que dictarlo yo. Y entré a dictar un curso donde había estudiado la mitad del libro y tenía que estudiarme la otra mitad del libro para poder terminar el curso. Era todo un desafío. Me fue bien, pude cumplir la tarea. Cuando llegó mi contrato, una cosa que siempre recuerdo de Hiroshi Shoji, mi primer contrato con la uni no fue como jefe de prácticas, fue como profesor auxiliar directamente, porque había desempeñado por circunstancias una función de profesor auxiliar, ¿no? Y seguí ahí 2 o 3 años, dictando el mismo curso de análisis matemáticas. Y luego de eso volví a lo que era mi departamento básico, el departamento de energía, a dictar la otra materia que siempre me gustaba, que era termodinámica. Después del primer año, Hiroshi Shoji me sugirió y me invitó a hacer el doctorado en matemáticas en la UNI, en el INMUNI. Pero fue una decisión difícil. Entonces, pero le agradecí, terminé así mis labores, hice como 2 o 3 vueltas de todos los cursos de análisis matemático, y ya pasé a termodinámica y seguí eso. Y después también de 2 años más o menos, postulé a una beca en el DAAD, es el Servicio Cultural de Intercambio Alemán, sí, el Deutsche Auslandsche Dienst. Gané la beca y me fui a estudiar a Alemania, a hacer el posgrado. Entonces estuve 3 años en Alemania, regresé al Perú, me encontré con un mundo distinto. ¿Qué año fue que regresó? Yo regresé terminando el 73. ¿no? Ya, bueno. Terminando el 73, entonces iniciaba el 74. En el tiempo que estuve allá, habíamos dado la cuota inicial con mi esposa para comprar una casa, y resulta que llegaba y con lo que ganaba en la uni no podía pagar la casa. Entonces, hablé con el vicerrector de la uni y le dije, pues, bueno, yo he regresado, todo, pero ahora no puedo vivir. ¿Qué pasaba con los profesores de la época, no?
los profesores de la época enseñaban en 4 o 5 universidades, ganaban bien, pero enseñaban sobre todo en los institutos armados, enseñaban en la Marina, en Aeronáutica, en el Ejército, y no era mi forma de ver la vida. Tuve un ofrecimiento para trabajar en Chimbote, en los proyectos de expansión de la planta, en una planta que estaba en construcción, la ampliación de la planta de Chimbote. Entonces fui allí, hablé con el vicerrector de la UNI y él me dio un año de licencia para poder ir allí. Entonces fui a trabajar a la empresa, estuve trabajando en 2 proyectos, en la fundición y en la acería eléctrica. Todo era parte de un conjunto de proyectos que eran el plan de ampliación. Por cierto, uno de los proyectos que había era una planta de oxígeno. Entonces trabajé allí ese año, en ese año me ascendieron, fui jefe de proyecto. En ese año también me comprometieron para resolver un problema que fue también profesionalmente bien interesante para mí, porque había fallado el suministro de aire a presión para el alto horno. Entonces tuve que diseñar y construir un sobrecalentador, traer un caldero e insertarle a un caldero operando un sobrecalentador para que pueda dar las condiciones de la turbina, etcétera, etcétera. Para mí fue profesionalmente un año muy bueno y económicamente también. Pero ese año nació mi hija mayor y yo tenía que estar junto a ellos. Entonces, con mucha pena, dejé Sider Perú. Me ofrecieron quedarme en Lima, en Sider Perú, pero Sider Perú, pues las operaciones estaban en Chimbote. Tuve ahí mismo otro ofrecimiento, venía de LINE, que era el Instituto de Investigaciones Energéticas, pero sobre todo de servicios de ingeniería eléctrica, eran los proyectos de energía. Entonces entré a trabajar a LINE y también tenía que regresar porque con la UNI me había comprometido a retomar mis clases a partir del siguiente año. Entonces yo trabajaba en el horario normal, en el LINE, posteriormente en Electroperú, y en la UNI trabajaba en las noches. Entonces hacía clases de 6 o de 7 hasta las 10 de la noche. En esas épocas el tráfico de Lima no era como ahora. Eso iba a decir, ¿no? En esa época era posible. Tenía un Volkswagen naranja, de la última generación que se fabricó en Alemania, de los famosos escarabajos, ¿no? Entonces era fabricación alemana, y con él iba a la UNI, ¿no? Llegaba pues en 15 minutos, desde las oficinas. Yo estaba desde las oficinas de Electroperú hasta allá, llegaba en 15 minutos, 20 minutos a lo más. Entonces salía a las 5, tenía tiempo de sobra para estar a las 6 y tener clases. Y para mí fue importante porque tenía la práctica profesional en Electroperú, y lo que enseñaba en la UNI era la parte académica de esa parte profesional que ejercía. Electroperú, en esos años, estoy hablando de los años del gobierno militar, que hoy día todo el mundo sataniza. Yo nunca fui partidario de lo que fue su política económica, pero creo que en muchos otros aspectos sí tuvo razón y funcionó mejor de lo que se funcionaba ahora. Entonces, una de las políticas que tenían en esa época respecto a la ingeniería es que para los proyectos que se ejecutaban, ejemplo, ¿no?, de los proyectos, las centrales hidroeléctricas de Charcani, Quinto, que ahora sigue funcionando, y es una central, una hidroeléctrica que se construyó dentro de un volcán, ¿no? La ampliación de Machu Picchu, la construcción de la central del Mantaro, que se realizó durante esos años, su ampliación, las centrales térmicas que se pusieron en Iquitos y Pucallpa, que fueron unos elefantes que no se supieron comprar y se le compraron a Checoslovaquia. Entonces unas máquinas que estaban muy bien hechas para un invierno checo, que es como un invierno alemán, las pusieron a trabajar en la selva tropical de
Iquitos y de Pucallpa, ¿no? Y etcétera, toda una serie de problemas. Los proyectos tienen problemas y los problemas son fuente de aprendizaje. Me dio también la oportunidad de ejercer ingeniería y como digo, la política de ingeniería esos años era nosotros hacíamos todo y contratábamos lo que no podíamos y de paso aprendíamos. Entonces, yo tuve la suerte y el privilegio de trabajar con muchas empresas consultoras de ingeniería en el mundo, parte de los trabajos se tenían que hacer donde ellos, entonces he estado en Suiza en varias oportunidades, en Francia, en España, en Italia, y, y también por esos años, y ese es el vínculo con energía nuclear, eh, entré por necesidades del proyecto que estaba trabajando a aprender sobre planeamiento. Entonces tuve que hacer un planeamiento para el futuro, para el Perú, para ver cómo encajaba esa central dentro del sistema. Ahora, o sea, no era una central aislada que uno la ponía y operaba como quiera. Era alguien que tenía que entrar dentro de la armonía de un conjunto. Entonces tuve que entender cómo era el conjunto, cómo se desarrollaba ese conjunto, cómo se proyectaba el futuro. Y a raíz de eso me metí en una central nuclear, a estudiar una central nuclear. Entonces me invitaron del Instituto Peruano de Energía Nuclear porque el gobierno de la época quería que el Perú construyese una central nuclear. Entonces a mí me entrenaron para construir la primera central nuclear del Perú. Con un grupo de estudios, partimos desde los estudios. Así fue como estudié en Francia, en el Instituto Nacional de Saclay, sobre ejecución de proyectos nucleoeléctricos. En Estados Unidos, en 2 ocasiones, ¿no? En la primera de ellas, en la primera de ellas se trataba de, al mismo tiempo de participar en un curso de entrenamiento y adiestramiento, hacer paralelo un estudio que era el estudio nucleoeléctrico del Perú, y que faltó tiempo después de terminado lo de Estados Unidos y tuvimos que ir a concluirlo a Viena, donde pasamos algo más de un mes. Es allí donde encontré a Pablo Bilstater, ¿no? Fue mucho tiempo. Después de muchísimos años. Tenía muy buena reputación. Era una persona muy respetada, tenía muy buena reputación y bueno, ahí trabajamos en planeamiento eléctrico. Y tiempo después, ya siendo decano de la facultad, fui invitado de nuevo al tema de planeamiento, pero planeamiento energético, incluyendo la parte ambiental. Esto pasó en los años 90. Yo estuve 17 años en Electroperú. Tuve 2 oportunidades de irme a trabajar al exterior, ¿no? Una de ellas fue, me contactó un headhunter alemán. Me tomaron exámenes, todo, y me aprobaron. Y la otra fue una invitación de Brown Boveri. Y la segunda, el presidente de Electroperú me pidió que no lo hiciese, que me necesitaba, me dijo en el Perú, y yo creí la palabra, y bueno, me quedé en Electroperú. Después me tocó un periodo en Electroperú donde dejé la parte propiamente de ingeniería para entrar a la parte empresarial. Y me tocó el manejo del conjunto empresarial de Electroperú, de todas las empresas regionales. Había habido una ley que había cambiado la estructura de Electroperú, entonces veía, supervisaba la gestión de 9 empresas regionales. Allí aprendí la otra cara, el tema del manejo empresarial, las relaciones con los directorios. Cada una de esas empresas tenía un directorio y tenía su autonomía, y ese directorio estaba integrado por mucha gente con raíces políticas, ¿no? Pocos con raíces económicas, muchos con raíces políticas. Entonces su visión de la construcción, de la conducción de la empresa era diferente. Y lo que me dejaba a mí un poder es que yo conocía la parte técnica. Entonces cuando apretaban las cosas técnicas me llamaban a mí y me pedían consejos sobre cómo actuar. Los problemas son siempre fuentes de aprendizaje y de oportunidades, ¿no? Cuando
Llegaron los fines de los 80, inicios de los 90, hubo un cambio de gobierno. En Electroperú me ofrecieron la gerencia de administración. En los años anteriores había desempeñado por 2 meses la gerencia de administración en sustitución al titular, que había salido de vacaciones acumuladas. Y yo me di cuenta que, por lo menos eso lo que percibí, que la tarea iba a ser para despedir personal y eso pues no lo iba a hacer yo. Entonces preferí renunciar a la empresa. ¿Qué año fue eso? Fue el año 90, 91, creo que 91 fue el 91. Fue el año 91. En la época Fujimori. Sí, en la administración Fujimori, ¿no? Entonces, preferí salir de Electroperú y me fui para iniciar Alfa Plus, que era una pequeña empresa que había estado creando y con la que teníamos trabajos con el sector privado, que era ingeniería de proyectos térmicos, en lo que tiene que ver, está relacionada a lo que es fuerza motriz térmica, básicamente, fuerza motriz térmica o aparatos térmicos, ¿no? En esos años, me acuerdo, diseñamos una planta de alcohol que se construyó en Paramonga, ¿no? Bueno, salí y me dediqué a mi propia empresa. En años muy duros, donde no había trabajo y donde aprendí lo que es dejar de, por 20 años, por todo lo que había vivido en mi vida, tener un sueldo a fin de mes, al momento cuando no tenía el sueldo al fin de mes, sino cuando había un trabajo y cuando el cliente estaba dispuesto a trabajar. Esas son lecciones bien importantes para la vida, ¿no? La empresa, pues. Para la empresa. Entonces, a veces se pone al empresario como una persona mala, aprovechadora, pero realmente corre muchos riesgos. no, claro, corre un montón de Que riesgos. seas, Bueno, salvo que seas un lobista que estás con el gobierno y te dan todos los contratos, como ocurre. sí. Y recibas vacunas. Entonces, un día que regresaba de Paramonga, había ido a Paramonga a ver el sistema energético y cómo se le podía sacar mayor eficiencia. Me encontré con un grupo de estudiantes de la uni, jovencitos, no los conocía. Yo hasta hace poco dictaba en la uni, pero dictaba pues en las noches, ¿no? Que es lo que había mantenido, y conocía muchas generaciones de gente realmente extraordinaria. He visto pasar por la uni gente de una capacidad extraordinaria. Cuando ellos han ido al extranjero les ha ido muy bien, muy bien. Entonces, bueno, estos jóvenes me pidieron que postulase de decano a la facultad y me contaron lo que había ocurrido, ¿no? La facultad tenía una historia que es común a muchas y a la propia facultad a lo largo de su historia. Tenían que elegir el decano y habían 2 bandos de profesores. Entonces, en los bandos de profesores los votos estaban prácticamente empatados, decidía el tercio. Entonces, para elegir decano, el tercio iba a elegir y tenían que acudir al tercio. Entonces, fueron al tercio y el centro de estudiantes pidieron escuchar a los candidatos, a ver qué les prometían, parecido a lo que tenemos hoy y que tenemos cada 5 años, ¿no? Me llevaron, me acuerdo, las grabaciones en una cinta, en esas citas de carrete que habían en esa época. Ya existía el cassette, ya comenzaba el cassette, pero yo me acuerdo, me vino en una de esas cintas de carrete pequeñas. Entonces, habían escuchado a los 2 candidatos y, digamos, parecido a lo de hoy, después de escuchar a los 2 decidieron buscar un tercero y estaban a la búsqueda del tercero. Entre paréntesis, tú sabes que hay una especie de dicho, proverbio judío, ¿no? Dice, cuando hay 2 posibilidades, elige la tercera.
Claro, quiere decir que ninguna es totalmente convincente, ¿no? Y ellos entonces me contaron esto, y hoy tantos años después lo puedo contar, ¿no? Comenzaron a repasar a los profesores y me dicen que agotaron la plana de profesores de tiempo completo y no se decidían por nadie. Y entraron a la plana de profesores de tiempo parcial. Y entonces de la plana de profesores de tiempo parcial escogieron 2. Yo fui uno de esos 2, fui yo al que invitaron. Mi esposa estaba ahí a mi lado, vivíamos en Elías Aguirre, cerca de la Huaca Guyana. Pucllana, en un departamento de 99 metros cuadrados. Entonces, Pero estaba cerca del agua, que es privilegiado eso. sí, 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 es un clima privilegiado, todavía conservo mi departamento allí. Entonces, y una vez allí hubo una sesión de consejo universitario, también una anécdota, en la época de Javier Sota. Me miramos con mi esposa y mi esposa me dijo, mira, puedes postular y postular no es ganar, ¿no? Y ella pensó igual que yo, ¿no? Son jóvenes y uno no debe decirle no a jóvenes que iban bajo un idealismo, así que postulé. Estuve allí y hubo también un debate. Recuerdo una frase de ese debate. Un profesor se levantó en el auditorio, en esas preguntas que le hacen a los candidatos. Habían pues 2 candidatos y yo era el tercero que salía de la nada. Incluso ya había decidido Era apartarme de la uni para poderme dedicar a lo mío, el ¿no? famoso outsider. Era un outsider, efectivamente, ¿no? Entonces, este profesor me dijo respecto a la facultad, me dijo, ¿qué piensa usted de un profesor que tiene tantos tiempos, hace tanto, y gana? Los sueldos en esa época eran una miseria, ¿no? No me acuerdo de la cifra, pero por ejemplo, me dijo que gana 400 soles. Y yo me acordé de lo que es en transferencia de calor los procesos estacionarios y los procesos transitorios. En el proceso transitorio, las cosas aumentan, cambian, hasta que te quedas en el proceso estacionario o en el concepto termodinámico del equilibrio, ¿no? O del cuasi equilibrio. Entonces, cuando tú llegas al proceso estacionario es que te has estancado ahí, que es tu verdad. Y pensando en eso, le dije, bueno, si después de tantos años gana 400 soles es porque vale 400 soles. ¿No? Y la respuesta fue bien fría. Me contaron que corrió por la uni, pero finalmente fui elegido decano. Y había que honrar la palabra. Y lo hice con enorme cariño y con enorme dedicación. Con mi esposa tratamos de arreglar la oficina del decano. Fuimos un sábado, compramos de esa lana de acero, ¿no? Y como si bailásemos twist, estábamos raspando el piso y le sacamos una tremenda capa de cera. De cuántas capas de ceras deben haber ahí tenido sin que la lustrasen. Bueno, ese es uno de los mejores recuerdos que tengo en mi vida. Fueron esos 3 años en la facultad, la interrelación con los profesores y con los estudiantes. Llegué a tener un apoyo muy fuerte, hicimos muchas cosas. En la facultad se luchó contra Sendero. Yo recibía amenazas de muerte. Había un precedente que no ayudaba en nada. Abelardo Ludeña, Lalo Ludeña, como le decía, que había llegado a vicerrector, fue asesinado por Sendero y había sido el decano una vez anterior a la mía. Y fue por un tema de que le presumen ellos que fue la razón porque le sacó la capucha a uno de esos grupos que entraban, interrumpían las clases y daban arengas, ¿no? Entonces, esos 3 años fueron años de una lucha muy disimulada, muy cuidadosa contra Sendero.
los estudiantes estaban hartos de eso. Cuando uno rememora hoy los años que se vivieron ahí, aprende muchísimo, ¿no? ¿Qué quedó de esos años? Quedaron muchísimas cosas, ¿no? Una anécdota. Nosotros en la facultad, cuando vi, se hacía un ciclo por año, o un ciclo y medio por año. Resultado, la carrera que era de 5 años se terminaba en 7 u 8 años. Siempre estábamos atrasados, todo era postergable, y una de las cosas que sucedía es de que, como nos demorábamos, teníamos que ir a hacer cola al centro de cómputo. Entonces, de repente nos parábamos 2 meses esperando el proceso de matrícula total, un solo semestre por año. Entonces, hicimos una colecta. Me acuerdo a quién le encargué, a Hernán Salazar. Hoy en día es un ingeniero, y lo veo de cuando en cuando. Y pedimos que cada estudiante y cada profesor, en la medida de lo posible, depositase 5 soles. Y con eso armamos nuestro centro de cómputo. En el centro de cómputo pusimos a los estudiantes, que eran los que estaban más al tanto. Las PCs tenían pocos años de vigencia en el mundo, y con nuestro centro de cómputo desarrollamos nuestro propio software e hicimos la matrícula. Y llegamos a un momento en que teníamos que hacer, porque no calzaba, o hacíamos, o 2 no se podía, o 1 y medio tampoco, o era 1 o eran 2 y medio, y el 2 y medio lo convertíamos en 3. Fue mi último año. Y había prometido yo volver al ritmo de 2 semestres por año. Entonces decidí hacer los 3 ciclos por año. Y hubieron pedidos de postergación, nunca cedí. Hicimos los 3 ciclos por año. Y entonces, durante mis un gran cambio. Mis 3 años como decano, hicimos 7 ciclos. No, la demostración de que cuando uno se lo propone, lo logra, ¿no? Y durante esos años también revisamos el currículum. Revisamos la visión de lo que era la ingeniería mecánica y la tarea de la facultad. Y llegamos a esta conclusión, que hay espacios de riqueza enorme que tiene la nación y que no están cubiertos por ingeniería, y que por lo tanto tenemos que importar tecnología, lo cual no debería suceder. ¿Cuáles eran? El mar, el aire, y en la parte operativa, la introducción de la inteligencia dentro de las máquinas. Eso daba origen a 3 especialidades: ingeniería naval, ingeniería mecatrónica e ingeniería aeronáutica. Lo planteé al consejo de facultad. Yo sabía que me dieran una era difícil, que dieran 2 estaba en el límite, que podía ser o no. Si era 3, me rechazaban las 3. Entonces escogí mecatrónica y naval. Y lo llevé al consejo de facultad, logré hacer la aprobación en el consejo de facultad. Siempre vienen las partes pesimistas de que no se puede, de dónde vamos a conseguir los profesores, todo. Para mí lo que decía es, si no nos ponemos los pantalones y lo hacemos, no se va a hacer nunca. Y recordaba en mi historia que en la propia facultad la necesidad de ingeniería naval se había discutido muchos años atrás y nunca se había hecho, porque siempre lo perfecto termina siendo enemigo de lo bueno. Así que fue la última parte de mi gestión, logré la aprobación de las 2 a nivel de facultad, y luego lo más difícil, la aprobación de las 2 a nivel de consejo universitario. Cuando terminó mi gestión, ya estaba el examen de admisión, y en el examen de admisión ya estaban ingeniería naval, ingeniería mecatrónica como nuevas carreras. Me hubiera gustado poderme quedar un periodo adicional y poder terminar y completar eso. No se dieron las circunstancias. Las generaciones más jóvenes sentían que lo podían hacer mejor, que era su turno y todo, y bueno, yo nunca he sido angurriento de las cosas, así que me tuve que retirar. En esos años otra gente me decía que postulase a rector, porque iba a haber una elección de rector. Don Mario Samamé, lo puedo contar también ahora,
me había llamado en los años que yo era decano, fueron los años en que lo conocí, en que lo visitaba con cierta frecuencia, y él me planteó que sea el siguiente rector de la UNI, ¿no? Pero no se pudieron dar las cosas, desgraciadamente. Después de las amenazas de Sendero Luminoso y de los problemas que habían salido, porque pues tengo todavía fotos, ¿no? De lo que parecía pintado en el salón de grados, que me iban a matar. Ya sin la protección de ser decano, no podía quedarme en la facultad y con mucha pena me tuve que alejar. En esos años que estaba en la facultad, me llamó, mi esposa me cuenta siempre y se recuerda, me dijo, nunca en la vida nos había ocurrido algo así, ¿no? A mi casa estaba llamando el ministro de Energía y Minas. Y me llamó para invitarme a ser miembro del directorio de la Comisión de Tarifas en representación de las empresas eléctricas. Y yo acepté. Hola, se fue el audio. Se fue el audio, don Carlos. Bueno, estamos con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, quien está en esta entrevista que estamos iniciando con el programa ¿Cómo lo hizo? Cómo don Carlos ha sido estudiante en Chiclayo, en la UNI, ha pasado tiempo entonces como decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, ha sido creador, fundador de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica, la Facultad de Ingeniería Naval, cosa que la ingeniería naval ha dado muy buenos resultados. Tenemos el caso, por ejemplo, que un egresado de la Facultad de Ingeniería Naval es el ingeniero José Luis Mantari. José Luis Mantari, que actualmente ha recibido un premio sobre la relación de la universidad con la empresa, gracias a su invento, su desarrollo, el oxigenador, premio de innovación, relación empresa-universidad, que sale de esta facultad que fue creada, sugerida por por el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Bueno, que ya regresó nuevamente. Voy a hacer los ajustes al internet porque yo sí me veía, mi movimiento se veía, pero ustedes aparecían congelados en la pantalla. Sí, te decía que de la ingeniería naval salió pues el actual premio de la innovación que hace relación de la empresa con la Universidad José Luis Mantari, de modo que una facultad que ha dado sus resultados, una escuela que ha dado sus resultados. Las dos las dos les fueron muy bien. Yo las seguí en los primeros años, ¿no? Incluso los primeros egresados me invitaron una vez y conversamos, nos reunimos en el Salto del Fraile, ¿no? Recuerdo hasta el sitio. Entonces les pregunté cómo les estaba yendo y a todos les había ido muy bien. Todos tenían trabajo. Es decir, llenaron una necesidad y es una inyección a la vida económica de un país cuando uno tiene un grupo preparado que puede ejercer adecuadamente una tecnología. Los ingenieros mecánicos practicaban la ingeniería naval, porque la ingeniería naval son estructuras metálicas, entonces tenían que hacerlo todo, pero una cosa es hacerlo, una cosa es saber soldar, saber diseñar estructuras, y otra cosa es tener la concepción arquitectónica del barco y la concepción global. Entonces, cuando uno ha visto la concepción global, ya se puede especializar en las partes con mucha más conocimiento, ¿no? Entonces, fue una inyección importante, como lo han ido, como lo ha sido mecatrónica y como lo debió haber sido ingeniería aeronáutica. Han pasado, Modesto, desde el 94 que me retiré hasta hoy han pasado, ¿cuántos? 27 años, ¿no? Y en esos 27 años no han podido hacer aeronáutica. Pero, pero si hubiera llevado aeronáutica al consejo universitario,
no me habrían aceptado ninguna de las tres, porque el presupuesto y por tanta, por tanta cosa, ¿no? Entonces, en la vida tú necesitas poder tener la claridad de lo que tienes que hacer y también tener el coraje de hacerlo. Y a veces al hacerlo te tropiezas, no te miran bien, dicen cuál es tu interés en hacerlo, pero el interés global repercute sobre cada uno de nosotros. Mientras mejor marche el país, mejor nos va a ir a nosotros. Yo te estaba en antes cuando interrumpí, cumpliendo, porque también te indica un poco la época, ¿no? Yo estaba, bueno, te decía que cuando estaba en la Comisión de Tarifas, el año 92, que fue un año extremadamente seco, era un año en que no íbamos a poder tener electricidad para todos. Porque con la reducción, con el año muy seco, no había suficientes lluvias y bajaba la producción de las hidroeléctricas. Entonces, yo dije, ¿qué podemos hacer? Había ido ya a 2 o 3 sesiones de la Comisión de Tarifas y siempre el tema es que nos iba a comer el lobo, ¿no? Dije, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo como decano de la facultad? Ya sé, dije, hagamos una campaña de ahorro de energía. E hicimos una campaña de ahorro de energía contra viento y marea. Me decían que no nos iban a ir bien, como eran los años de Sendero y a la uni la miraban manchada por lo de Sendero. Entonces, que bastaba que fueran de la uni para que nos cerraran las puertas, etcétera, etcétera. Pero lo hicimos. Les pedí una cosa a los estudiantes de esa época, a los jóvenes de esa época, les pedí ir bien presentables, si es posible con una camisa de manga corta y si fuera pues blanca mejor, y su pantalón, presentarse, ensayamos, vimos los temas, conversamos con las empresas eléctricas. Entonces, las empresas eléctricas nos dieron material, hicimos un convenio con ellas y adiestraron también a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tenían el conocimiento académico, pero no cierto conocimiento práctico, no los problemas que tiene la población. Y la campaña fue un éxito. Sí, me acuerdo. ¿Sabes cuánto redujimos? Redujimos la demanda en 60 megawatts. ¿Sabes cuánto costaba un megawatt en esa época? Era $1 millón por megawatt. O sea, nuestro aporte, el aporte de nuestro trabajo fue el equivalente a 60 millones de dólares. Y recibieron un premio, me acuerdo, ¿no? Por ese sí, creo que hubo un reconocimiento, todo, pero sí fue eso, ¿no? De esa promoción hicimos también lo que no se había hecho en muchísimos años en la facultad, una excursión a Chile. Fuimos a Chile, visitamos a las universidades chilenas, nos fuimos incluso hasta el sur, con ellos hemos subido al Huáscar. Esa es una emoción especial, lo que se siente cuando estás en el Huáscar y haber podido leer 2 cartas que son un ejemplo y que van mucho más allá de la guerra, ¿no? La carta de Miguel Grau a la viuda de Prat y la respuesta de la viuda de Prat a Miguel Grau. Esas cartas deberían leerse y compararse con los discursos que tenemos hoy día en los conflictos políticos y en la forma que cada uno se refiere dentro del Congreso, en otros sitios, a su adversario. ¿Quiénes eran ellos, no? Grau y Prat habían sido amigos, pero cada uno por su nación se encontraron y murió Prat. Y Grau le envió los restos y la espada a la esposa. Tanto en la carta de ida como en la carta de vuelta te ponen, se demuestra lo que son los valores y los sentimientos de la gente de esa época y cómo esos sentimientos y esos valores quedan muy por encima de la guerra, ¿no? Y son capaces de sobrevivir al tiempo. Bueno, de la gente que fue en esos años, remenciono un par de nombres, ¿no? Uno fue Guillermo Schinno, que fue viceministro de Minas y fue gerente de Ocinermin. El otro, y hay varios con éxito, el otro
que recuerdo en esa excursión a Chile, estudiante nuestro entonces, Julio César Guerrero. Julio César ha sido el presidente mundial de la ASME, ¿no? El único no nacido en territorio americano que ha sido presidente mundial de la ASME. Entonces, yo me sentí realmente orgulloso de nuestra gente. Cuando fuimos a visitar a las universidades, llegábamos a la hora, puntualísimos, estábamos muy dignamente vestidos y a la hora de escuchar el pensamiento de uno y otro, parecería que los peruanos tenían el pensamiento que uno atribuiría a Chile de la época y los chilenos al Perú. O sea, los peruanos del orden de que las cosas cuestan, de que las cosas hay que trabajarlas, etcétera, 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 ¿no? Fue una generación muy, muy buena. Me he reunido con ellos el anteaño pasado, antes del COVID, ¿no? Después de 25 años están muy bien colocados, han progresado todo. Bueno, esas son son parte de las enormes satisfacciones que te da atravesar por una casa de estudios como es la facultad. Yo allí pasé, fui jefe de prácticas primero, no, ayudante de prácticas cuando estaba en cuarto año, jefe de ayudante de prácticas en quinto año y fui profesor hasta hasta el 94, que me retiré como decano, ¿no? Cuando me retiré como decano, vino, todavía no había terminado el decanato y vino una invitación del decano del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima para que integre una lista para el capítulo de mecánica y electricidad. Entonces, integré la lista y ganó mi lista. Y así fue como me involucré. Necesito apoyar la batería, perdón. Bueno, estamos con el ingeniero Carlos Herrera Descasi, que nos cuenta pues una vida académica, profesional, de relaciones de personas de toda especialidad, porque también hay pues una relación interdisciplinaria. Bueno, decías. Bueno, y de ahí fue que me involucré con el Colegio de Ingenieros, ¿no? Aprendí a conocer, me di cuenta que muchos ingenieros estamos en el Colegio de Ingenieros porque es una obligación estar en el Colegio de Ingenieros, pero no sabemos realmente cuál es la función del Colegio de Ingenieros, ¿no? Allí también tuve suerte de conocer a mucha gente de mucho valor realmente, ¿no? Para muestra, un botón y un homenaje a él, ¿no? Héctor Gallegos, que falleció hace muy poco. Siempre tengo a la mano acá este libro de él. Me parece un libro extraordinario. Quiero ver de que se pueda traducir al inglés y que pueda hacer lo que el colegio dé como obsequio a sus pares. Ayer tuvimos una reunión en la mañana, a las 6 de la mañana, una asamblea. Habían 80 participantes de 46 países distintos, ¿no? Sobre la ingeniería en el mundo. Y son personas destacadas, cada uno en su país, ¿no? El presidente actual es un chino, él es miembro de la Academia de Ciencias de China, ¿no? Vi en su currículum que había obtenido su doctorado en Austria y habla un inglés perfecto, ¿no? Para darte una muestra del grupo de gente con el que se ve estos temas y se analiza estos temas. Entonces, bueno, yo había, entré así al colegio, o sea, terminado el decanato, en mi casa recibí una llamada de una empresa que me pedía si la podía asesorar en un tema del sistema eléctrico que yo conocía. Entonces quedamos en una reunión. La reunión fue en Miami. Caramba.
Esta era una empresa, ellos no eran de Miami tampoco, ellos eran de Carolina del Norte y tenían otros dos socios. O sea, la empresa era Duke Energy. Uno de los socios era TransAlta, otra compañía eléctrica canadiense, y tenían como agentes a una empresa neoyorquina de finanzas. Entonces iban a invertir en el Perú, querían entrar en los procesos de privatización en el Perú como participantes. Ellos tenían como socio a una empresa chilena, pero no se sentían cómodos de venir a un país donde ellos hablaban inglés y acá se hablaba español, su socio hablaba español. Ellos conocían la ley americana, su socio tenía varios años conociendo la ley eléctrica chilena, de la cual salió la ley peruana, o sea que era muy similar. Entonces ellos querían tener alguien de su lado que pudiera equilibrar esa relación. Y para eso me invitaron, fui a Miami, no me acuerdo el nombre del hotel, pero una de las personas que vi salir en un momento era Mario Vargas Llosa. El hotel. Yo había llegado a las 5 de la mañana, alquilé un automóvil, me fui hasta el hotel y a una habitación, ducharme y entré a la reunión, ¿no? Fue una reunión de unas 2 horas. Al final de las 2 horas me dijeron que me contrataban y que trabajaría con ellos, ¿no? Eso me abrió la puerta y mi nombre fue referido por ellos a varias empresas. Entonces, en los siguientes años de lo que salí de la uni, que ya trabajaba por mi cuenta, tuve oportunidad de trabajar con muchas empresas del mundo. Así como una anécdota, en una ocasión estaba haciendo un trabajo para Enron, que quería comprar una planta en el norte. Entonces, fui a Estados Unidos, me invitaron, esta vez fue a Houston. Fuimos a Houston, estuve trabajando con los directores de ellos, yo había llevado 2 ingenieros que trabajaban conmigo y participamos en una reunión de directorio. Entramos a una sala de directorio y no había físicamente ninguno de los miembros, como es ahora, ¿no? No había físicamente ninguno de los miembros del directorio, estaban en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces hicieron las preguntas sobre el proyecto, respondimos, etcétera, etcétera. Hay también toda una serie de anécdotas relacionadas a eso. Y una reflexión que me hice un tiempo después, cuando regresábamos con las personas con las que fui, nosotros estábamos de igual a igual con los ingenieros de Enron, ¿no? Que eran gente bien calificada, o sea, manejábamos los temas, o sea, la experiencia adquirida en el sector eléctrico había sido suficientemente buena, ¿no? Y de ahí, por varios años he trabajado con empresas eléctricas y con empresas que tenían interés en invertir en el Perú. Eso le enseña a uno el otro lado de la vida, estar al otro lado, revisar los documentos, preparar las propuestas. Yo tenía esa experiencia, o sea, yo en Electroperú trabajé bien, trabajé un montón de tiempo, le dediqué un montón de tiempo y aprendí consecuentemente muchísimo. Y esa experiencia después es un capital valiosísimo. Eso fue más o menos hasta el año 2000. En el año 2000 teníamos una presentación sobre planeamiento de energía en el Colegio de Ingenieros. Entonces me habían encargado a mí hablar sobre el planeamiento energético del Perú y había preparado un PowerPoint y una conferencia. Y uno de los panelistas era Juan Inchaustegui, que Juan había sido un muy destacado ministro de Energía y Minas en años anteriores. Y era un profesional no solamente muy competente, sino una persona muy honesta y muy clara, muy inteligente. Él me había confirmado que iba a asistir a la reunión. Yo confirmé la víspera lo de los 3 panelistas y el día que llegó la reunión no fue. ¿Qué sucedía?
era la semana en la que el expresidente Fujimori había renunciado desde el exterior. Entonces se habían producido los cambios en el Congreso y Valentín Paniagua ya había sido elegido presidente del Congreso. Entonces la proyección es que él ocupase la presidencia de la República. Entonces deduje que si esa noche Juan Inchaustegui no pudo estar, era porque lo habían llamado con urgencia, con emergencia por el tema. Bueno, terminó la semana, era el día sábado, como hoy, más o menos a esta hora, sí, un poco antes, yo tenía que hacer y me estaba preparando para salir y prendí el televisor para ver qué noticias había. Quería saber, sabía que ese día iba a juramentar un nuevo gabinete, entonces quería saber quiénes iban a estar y en particular quién iba a estar en Energía y Minas. Suponía que iba a ser Juan Inchaustegui. Justo entra una llamada de Juan Inchaustegui y me preguntó si, sobre algo que no le entendía de qué me quería hablar. Entonces me dijo que esperase, que me volvía a llamar en unos momentos, me llamó en unos momentos para decirme que me ponga un terno azul y que vaya a juramentar como ministro de Energía y Minas. Así suceden las cosas, ¿no? Yo para eso tenía una serie de trabajos. Pensé que no podía decir no, que eran circunstancias difíciles, ¿no? En las que si tu país te pide un apoyo, no le puedes decir no puedo, ¿no? Entonces que había que privilegiar eso y no sabía en qué me iba a meter, ¿no? Entonces, En la política. Claro, a mí no me llamaron por político, yo no tengo filiación política, nunca quise tenerla, ¿no? Entonces, bueno, llamé un taxi y me acuerdo que me fui a un taxi amarillo, no muy nuevo, con mi terno azul, y mientras iba pensando cómo iba a resolver los problemas que estaba dejando atrás, los propios, ¿no? Y bueno, llegué a Palacio, la Plaza San Martín estaba cercada, no nos dejaban entrar y el chofer le dice al policía, le dice, el señor va a juramentar como tal. El policía por naturaleza es desconfiado, esa es una deformación profesional, ¿no? Entonces él miró y no sé, pero no dijo nada, simplemente levantó la cadena y nos hizo pasar. No, así fue. Esa tarde me encontré, juramenté, conocí a varios de los nuevos ministros, conocía muy pocos de los que estaban en el gabinete. A duras penas llegó mi esposa para estar en la ceremonia con mi cuñado, se les plantó el carro en el camino, además. Y había avisado a mi hija que estaba en Cusco a ver si podía tomar el avión y regresar, ella ya no pudo hacerlo, y bueno, terminó la ceremonia, fuimos a sesión del Consejo de Ministros. Después de la sesión, el doctor Valentín Paniagua me entregó los documentos de Camisea y me dijo que había un decreto supremo que aprobaba los contratos, que estaba ya firmado por los ministros del anterior presidente, pero que el anterior presidente no había firmado. Nunca hay solución de continuidad en el ejercicio de las carreras ministeriales. Entonces, un ministro cesa cuando su sucesor presta juramento. A partir de que el sucesor presta juramento, comienza a ejercer el cargo del sucesor. Entonces, él me dijo que lo revisase, que si estaban bien, pues él los podía firmar, que como presidente no tenía responsabilidad, o sea, mientras él fue presidente y no tenía su propio gabinete, su gabinete era el gabinete último de la administración Fujimori. Y yo me fui con la tarea de leer los contratos. Cuando llegué a mi casa, la casa estaba llena de gente, llena de amigos, a muchos que no veía en tiempo. Entonces al día siguiente tempranito fue que me puse a leer los contratos,
revisar unos temas y le dije al presidente que no los podíamos firmar así, que teníamos que hacerle ajustes. Entonces me dijo que teníamos que asumir nosotros la responsabilidad. Y así fue. De inmediato comenzaron a pedir que todo eso se dejase para más adelante, ¿no? Yo sabía que si se dejase para más adelante eso no salía. Y cuando estuve de decano en la facultad, habíamos hecho un foro, el tercer foro de energía. Los dos primeros sucedieron cuando yo fui estudiante, este era el tercero después de un montón de años, donde uno de los temas centrales fue camisea. Y después que revisamos, llegamos a una conclusión sencilla. El Perú, el destino del Perú era uno con camisea y era otro sin camisea. Entonces, yo la parte conceptual la tenía clarísima, la visión del tema la tenía clarísima, por mis asesorías a mis clientes, estaba al tanto de los temas, lo único que no sabía es la información oculta, que no se decía y que estaba en los contratos. Y la que me preocupaba de qué diría eso, ¿no? Entonces, yo tenía la convicción que camisea tenía que salir, pero no podía salir como sea. Y tampoco tenía mucho tiempo para eso, así que revisamos los contratos, llamé a algunas personas calificadas y propusimos un ajuste en los contratos. Ya los contratos estaban, la UNAPRO ya estaba otorgada, ¿no? Entonces, que nosotros nos metiésemos en esos momentos a cambiar los contratos era una herejía. Pero sí tenía yo la potestad de decir, no los firmamos. Entonces sabía que teníamos un enorme poder de negociación de poder cambiar esos contratos por acuerdo entre partes antes de firmarlos, y así hicimos. Entonces se firmaron, se hizo los cambios rápidos, se hizo los ajustes y se firmaron y salió camisea, ¿no? Si no hubiera dormido, no sé cuánto más, pero si hubiera entrado a otra trifulca, disputas, juego de intereses por aquí y por allá, camisea. Y hace unos días conversaba, ¿sabes cuánto le he dejado al Perú? A En su ver. vida, 100.000 millones de dólares. Ajá, bueno. De beneficios, ¿no? Por aquí en mi cuaderno debo tener anotada los resultados de la conversación. El cálculo del beneficio es, para el Perú de hoy, le representó 100.000 millones de dólares. Y esto puede parecer una herejía, pero sería bueno mirar las cifras de este milagro económico que ha habido en el Perú después del 2000, ¿no? En lo que le toca a la minería y lo que le toca a camisea. Y de repente el de camisea es igual o mayor. Habría que mirar las cifras. No me he puesto a hacer el ejercicio. Pero en otras palabras, el milagro económico del Perú que ha tenido en estos 20 años han sido las inyecciones de camisea y la minería, ¿no? Y la minería no hubiera sido posible sin camisea, porque cuando entró la minería, la rampa de crecimiento de la demanda eléctrica fue abrupta. Crecíamos a velocidades que nunca en nuestra historia habíamos crecido. Y eso no se podía poner como plantas operando si no hubieran sido por el gas natural. Las plantas tradicionales no hubieran resistido, no se hubieran podido ejecutar en esos plazos. Entonces, camisea tuvo directa e indirectamente un enorme significado sobre el Perú. Y como te digo, yo tenía clarísimo la hora que me senté en el despacho de Energía y Minas, lo que le significaba camisea al Perú. ¿Y eso gracias a qué? A la trayectoria académica. Porque en la UNI, por todos esos años que estuve de profesor, desde que entré cuando regresé de Alemania, ya me encargaron los cursos superiores, excepto los que dictaba don Roberto Heredia. Un día me llamaron, don Roberto era en esos años decano nacional del Colegio de Ingenieros, y él dictaba los sábados. Entonces, toda su carga académica la desarrollaba los sábados. Yo tenía mis sábados libres en carga académica. Y me dijeron que don Roberto simplemente ya no podía continuar dictando. Le había aparecido un tumor en el cerebro y ya no estaba en condiciones.
Incluso en la clase me contaron que había escrito una pizarra, luego repitió lo mismo, luego repitió lo mismo, entonces los alumnos se miraban desconcertados, no sabían qué ocurrió. La facultad me pidió que no tenía otra persona que pudiera hacerlo, me dijo, y me pidió que, además de la carga que tenía, tomase los cursos de don Roberto Heredia, ¿no? Entonces, yo tomé los cursos de don Roberto Heredia hasta que salí de la facultad. Innové los cursos de don Roberto Heredia, yo no podía repetir la experiencia de él, él era una persona... De nuevo se nos fue. De nuevo se nos fue el audio, don Carlos. Bueno, estamos entonces con la entrevista con el ingeniero. Sí, ¿me escuchas ahí? Sí. Ya. Entonces te decía, yo acomodé los cursos de don Roberto para lo que yo conocía, podía y lo que debía hacer, ¿no? Uno de los cursos que él tenía era energética, que viene a ser en el fondo planificación energética, y discutíamos los temas del Perú. Entonces teníamos clarísimo, yo tenía clarísimo por lo que había trabajado en Electroperú y por la parte académica, tenía clarísimo lo que había que hacer con Camisea. Entonces, cuando hubo la oportunidad, así que es una cosa, conversaba con mi esposa hace unos días, nunca en la vida se nos ocurrió que estaría metido en eso. Cuando hicimos nuestros planes de vida eran por la universidad, ¿no? No eran, no eran en el ministerio. Entonces, bueno, vi, y eso es una cosa que hay que honrar también, lo que había hecho la administración Fujimori previo, el preparar el esquema para Camisea estaba muy bien hecho. Era una cosa diferente a la ley de hidrocarburos. Era una modificación de la ley de hidrocarburos para el caso del gas natural y le daba al Perú las bases que se necesitaba para proyectar adecuadamente Camisea. En los años anteriores, dos de los asesores de Daniel Jocama habían sido alumnos míos y así habían sido alumnos en el posgrado, ¿no? Uno de ellos llegó en el futuro a ministro, el otro llegó a viceministro. Y los dos me buscaron y me pidieron una opinión sobre qué hacer con el gas. Yo les hice una política del gas. Y después también cuando se fue, la Shell, cuando ya todo había terminado, todo estaba concluido como un análisis post-mortem, me pidieron un análisis post-mortem y me permitieron el acceso a los documentos que tenía el ministerio. Tenía esos dos antecedentes, ¿no? Entonces yo revisé lo que habían hecho, la forma que actué, y les dije que en mi opinión habían hecho muy bien, que lo que hicieron, que la actuación fue buena, ¿no? Entonces eso lo mantengo hoy. Al César lo que es del César, ¿no? Nosotros lo que encontramos estaba bien hecho, necesitaba un par de correcciones que tenía que ver con una fórmula de precios, básicamente. En Camisea, una de las cosas que yo pedí, y esto va para la UNI, es que hubiera un fondo para preparar profesionales para las universidades nacionales que tuvieran facultades de hidrocarburos. Y de ahí salió un fondo que sirvió en la UNSA, sirvió en la UNI, y sirvió también en una universidad de Piura, y fueron las que prepararon los técnicos y los profesionales que después estuvieron trabajando en Camisea. Las empresas después me dijeron que no les gustó al comienzo que hubiera tenido que hacer esa inversión, pero después me contaron, terminado esto, que les sirvió muchísimo, porque tuvieron el personal que necesitaban para el proyecto, ¿no? Doña Viviana doña Viviana se está retirando. Muchas gracias, Viviana, por haber escuchado esta entrevista. Te dices... Muchas gracias. Muy interesante la vida del ingeniero Herrera Descalzi, y espero que les sirva también de un ejemplo inspirador para todos nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chillo. Queda el compromiso y su vida me pareció también muy interesante y sus conocimientos muy, muy valiosos. Gracias. El ingeniero Modesto Montoya seguro nos comunicará. Perfecto. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno. Bueno, después de que
De hecho, lo de Camisea, y hay varios episodios ahí, ¿no? Porque unos de ellos tienen que ver, que merece relatarlo con mucho cuidado, cuando nosotros le pedimos a Bolivia que el gas que iba a sacar por Chile lo sacara por el Perú, ¿no? Fue todo un procedimiento, fue toda una lucha y muchas anécdotas en eso. Y termina la administración de Valentín Paniagua, entonces comienza una nueva administración, y en la nueva administración querían hacer lo contrario a lo que se planificó para Camisea, querían exportarlo, ¿no? Y eso también es otra historia es una historia triste de ver cómo la inteligencia humana se pone al servicio de intereses contrarios al interés del Perú. Y así modificaron reglamentos, leyes. Yo recibí en esos años una noticia de una peruana que vivía afuera, ¿no? Donde decía directamente que habían circulado sobres en el Congreso en esa época y que votaron con una rapidez enorme y modificaron la ley que permitió luego todos estos proyectos de exportación. Naturalmente, yo había firmado Camisea, tenía responsabilidad por haber firmado Camisea y lo había hecho bajo ciertas bases, bajo ciertas bases. Entonces, sentí mi compromiso con la población y conmigo mismo el tener que decir mi verdad, ¿no? Entonces la dije un montón de veces. Lo que yo decía lo ocultaba la prensa, ¿no? Lo minimizaba, como se hace, esos mecanismos que se usan para evitar que, o para permitir que pasen ciertas cosas que no deberían pasar, ¿no? Entonces, yo lo he escrito, lo he dicho, tanto así modesto, y esta es otra parte de mi vida, en una de esas cosas terminé, creo que soy el único peruano que lo ha hecho, dando testimonio en el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica sobre Camisea. Eso está muy bien. Tuve una invitación del entonces senador Lugar, que miraba los temas que miraba eran los temas de corrupción, y los temas que le preocupaban era que el dinero del BID es dinero de los contribuyentes americanos y que lo están poniendo para el beneficio de los países. No lo van a poner en contra del ambiente y en contra de los países. Entonces querían saber qué había pasado con Camisea, ¿no? En esa ocasión tuve reuniones, me reuní con los directorios del BID, del Banco Mundial, es decir, o sea, toda la experiencia acumulada en la vida viene de toda esa serie de procesos, ¿no? Y los que llevaron a bien esto fueron, pues, las ONGs ambientalistas. Entonces, las ONG ambientalistas, pueda que no nos gusten en algún momento sus posiciones, pero son dineros limpios. Son dineros que vienen de gente altruista, que vienen de intelectuales, incluso de industriales que han tenido éxito, ¿no? Son dineros limpios, que lo que buscan es un mundo mejor y que cuestionan los negocios que, no teniendo razón para no ser viables, obvian ciertas cosas y por ahorrarse algo y producen ciertos daños, ¿no? Entonces, claro. Bueno, tuve contacto con ellos y ellos tenían, me di cuenta, extraordinarios contactos en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pasar por esa administración y por los bancos, sí fue también una experiencia. Te cuento todo esto porque vas viendo todos los aspectos, las aristas de un intelectual, ingeniero. No, es lo que te da la vida. Nunca me lo propuse. Yo no puedo decir que me lo propuse ni que me lo fijé como metas. Mis metas eran mucho más sencillas, eran mucho más modestas, mucho más locales, pero sí he vivido en varios países, he estudiado en distintos idiomas, he tenido la suerte y el privilegio, una de esas ocasiones he estado contigo en tu casa con un premio Nobel, ¿no? Sí. Sobre física, entonces ahí no se habla de política, ahí el tema es intelectual, ¿no? Entonces, por ejemplo, me refiero a casos como ese, ¿no? Estos son privilegios que te da la vida. Esos son verdaderos privilegios, porque
El día que te vas de este mundo no te llevas nada. Ah, bueno. Te llevas tus recuerdos y te llevas lo que has hecho en la vida. No te llevas nada que tenga peso. Sí, pues. El Bueno, pero de en haber podido conversar con esas personas. Bueno, y para mí es un privilegio pues haber compartido contigo, sobre todo tus gloriosos cumpleaños con un montón de amigos que tienes. Sí. Que los hacían mis amigos, sí. Y desafortunadamente ahora con la pandemia tendrán que ser pues se cortó. Virtuales. Sí, ahora, mucha gente terminó afectada, ¿no? Para ir terminando la entrevista, la pregunta un poco difícil. ¿Estás preocupado por lo que está pasando en el Perú? Bastante. ¿Cuál es digamos, qué es lo que propondrías al futuro gobernante que haga con nuestro país? Hay muchas cosas que se proponen. Es más, tengo un plan para hacerlo a través del Colegio de Ingenieros, con propuestas del Colegio de Ingenieros. Son temas que analizamos racionalmente. Estamos analizando los temas de hidrocarburos, vamos a analizar los temas de electricidad. Hemos visto temas sobre alimentación, sobre nutrición, sobre vivienda, sobre obra pública, etcétera, ¿no? Entonces, escuchando a muchas personas y usando mi propia cabeza para pensar y mis ojos para ver y comparar las cosas, entonces tengo conclusiones sobre muchos temas. Me invitaron de dos fuerzas políticas, ¿no? Me invitaron de Acción Popular, a raíz de los contactos que tengo con ellos desde la época de Valentín y los muchos amigos que tengo, y que tengo en Acción Popular. Y también me invitó la organización de Rafael López Aliaga, a quien también conozco. En uno y en otro caso yo no soy candidato a nada, quiero mantener mi libertad, mi independencia, que siempre he querido tenerla para poderme expresar en lo que yo pienso sin tener por qué violar ningún compromiso de una organización, pero en todos los casos siempre he estado llano a darles una opinión sobre lo que creo que se debe hacer por el Perú, ¿no? Al final creo que es obligación a todas aquellas fuerzas las fuerzas políticas son las fuerzas que van a enrumbar el futuro del Perú, ayudarlos a orientarse sobre los temas principales, ¿no? En lo que es básicamente conocimiento técnico y en las cosas que se pueden y se deben hacer por el país. Las ideologías políticas ya son los matices sobre los cuales escogerá cada cual, pero siento, por ejemplo, y me preocupa muchísimo que casi todos los partidos políticos, por lo menos a todos los que he escuchado, no conocen exactamente lo que da Camisea. Proponen sobre Camisea y creen que Camisea es todavía el yacimiento virgen cuyo contrato se firmó en el año 2000 en el gobierno de transición y cuya inauguración fue el año de la obra fue el 2004. Y no es así, porque ya produjo más de la mitad de los líquidos que tenía y no sé cuánto le quede de gas, ¿no? Y hay otras cosas que se pueden hacer. Pienso, por ejemplo, que el futuro de este primer medio siglo va a estar dirigido por la necesidad del cambio climático. Pero lo que nunca se quiere decir es que el cambio climático está relacionado también con la enorme población que tiene el mundo. Y va a haber algún momento en que se va a cuestionar la población del mundo. Entonces, ¿qué tan preparados estamos para eso? ¿Qué tan preparados como país, como nación, como bloque de naciones? ¿De qué lado estamos? ¿En qué lado tenemos que estar mirando esos futuros lejanos, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sin modesto. Vi que desapareció la imagen, quedó solamente tu figura. No sé hasta dónde me escuchaste. No, bueno, sí, yo te escuché todo. Lo que pasa es que tuve problemas aquí con Claudio. Ya, o sea, entonces, creo que es básicamente, ¿no es cierto? El Perú, los políticos del Perú necesitan ubicaína. Sí. Ahora, necesitas conocer el interior, pero también necesitas conocer el exterior, porque somos un velero que se mueve en un mar. Claro.
Estamos O sea, para ir, necesitas conocer cómo está el velero. para ir a Marte tienes que conocer pues lo que hay en el Claro, espacio, la gravedad, etcétera. Si no te claro, pierdes. Muy bien, entonces, interesante. Ahora bien, la última pregunta, a ver si no es mucha molestia. Ya, ahora sí con la mucho última. gusto, Modesto. En algún momento de de esta entrevista has señalado los beneficios que nos da la minería y el petróleo, etcétera, peruanos, ¿no? Y los momentos de bonanza has señalado. Eso me hace pensar lo que conversé con un economista, me dice que en el fondo en los momentos de bonanza para el Perú no dependen tanto de las políticas de los gobiernos, sino del aprovechamiento de los recursos primarios, las materias primas. Sí, sí, sí. Falta que añadamos a eso la La parte de pesca. tecnología. Esa es una preocupación, no tenemos tecnología. En este momento compramos todo, Sí, vacunas, balones de plantas de oxígeno, sí. celulares, todo. No producimos casi nada aquí. ¿Eso no te preocupa a ti? Cómo tendríamos que convencer al gobierno que empiece un esfuerzo tecnológico? Tú como ministro, que fuiste en algún momento en el Consejo de Ministros, no se habla mucho de ciencia, entiendo, y hay la propuesta de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que optimice los esfuerzos de investigación, que fusione a todos los institutos que están dispersos, desarticulados, que no se gaste tanto en burocracia, pero más en científicos, en laboratorios. ¿Cuál es tu visión al respecto? La primera de ellas, ya concuerdo totalmente que nuestros ciclos de bonanzas han sido los ciclos de materia prima. El guano en su época, ¿no es cierto? El caucho en su época, ¿ya? ¿Qué tienen en común el guano y el caucho? Para dejarlo en ellos. También hemos tenido la harina de pescado, ¿verdad? La minería y el gas natural. ¿Qué, qué es lo que tienen de común? Que la tecnología luego los fue sustituyendo. En los Ah, conversatorios que he tenido con el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, veo que de repente van a haber otros países que produzcan la alpaca y la lana de alpaca más que nosotros. Estamos hablando de Chile y estamos hablando de Australia. Y se están llevando los animales de acá. Sin embargo, en el Perú existe una persona, el doctor Vivanco, que es un hombre que trabajó en Australia en las primeras clonaciones que hubo de ovejas. O sea, conoce la tecnología y tiene. ¿Qué se requiere? Una política clara de Estado, que no la tenemos. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos la materia prima, deberíamos tener la sartén por el mango. Pero el mango es la tecnología. Y somos reacios a la tecnología. Yo te digo, la tecnología no se resuelve con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, como tampoco se resuelve con el CONCITEC. Son buenas intenciones, son esfuerzos positivos, pero no alcanzan. El tema de la tecnología tiene que ver con involucrarse en la tecnología. Yo en estos días que estuve, te conté ayer que estuve unos pocos días en el Ministerio de Energía y Minas, le iba a poner un enorme énfasis a que entrásemos a la metalurgia y a un crecimiento y fortalecimiento del INGEMET. Iba a sacar a todos los políticos de ahí para poner técnicos, ¿no? En el INGEMET y gente que conociera, que fuera bien capacitado y sacar una parte del capital de lo que viene de los impuestos que pagan las mineras para que fomente el desarrollo, ¿no? Y hacerlo crecer a través de las universidades. Pero para nosotros, nosotros somos un país y una región excepcionalmente ricos. Mirando el futuro, hoy en día América Latina exporta el 25% de los alimentos que produce. O sea, es una exportadora neta de alimentos. Tiene suficiente agua, tiene excedente de agua, ¿no? Tiene minerales, tiene materias primas. Entonces, ¿qué le falta a América Latina en general? Tecnología. Nosotros estamos entre los que tienen el nivel más bajo en tecnología. Nosotros, ¿en qué deberíamos, esforzarnos? Sobre todo en la parte de biodiversidad, en la parte agrícola. Allí tenemos que poner dinero. No podemos dejar que, no, la pandemia nos mató porque el campesino es muy pobre. Y el campesino es muy pobre porque su valor se lo lleva un comerciante.
Entonces, cuando tú hablas del rey de la papa, ese rey de la papa se está comiendo el riesgo, el trabajo y la vida de un montón de campesinos. Y el Estado no hace nada. No te digo que estatice, hay formas privatistas de hacer que funcione, ¿no? Entonces, y la tecnología tiene que inyectarse muy fuertemente en los sectores que vienen en el sector agropecuario. Por supuesto, en el sector de metalurgia. Por supuesto, en el factor de pesca. En pesca, lo que he visto en una de las conferencias también del Colegio de Ingenieros, y después yo me reuní con los empresarios, en la anchoveta que tienes, ellos ya tienen, lo prueban, sacas un sachet, no me acuerdo si eran 60 centavos el sachet, pero que tiene el contenido de proteínas y de omega C que te da el balance de un cuerpo. Eso lo deberían tener todos los niños del Perú, en todas las regiones del Perú, ¿no? Entonces, falta un gobierno que se involucre, un gobierno con algo de conocimiento, con algo de claridad. Y eso es lo que no hemos podido constituir. A estas alturas de mi vida, cuando me hago una reflexión, si alguna crítica me hago es por qué no me metí en política años antes. E intentar, no importa no llegar, pero por lo menos colocar gente en el Congreso y colocar el discurso y cambiarle el rumbo a este país. Este es un país noble, es un país rico en la naturaleza, es un país de gente trabajadora, sacrificada, es un país de todas las sangres, no merece estar como está. Y también te digo, y lo hemos hecho y hemos pedido, como el Colegio de Ingenieros, formalmente, después de haberlo hablado con el señor presidente Martín Vizcarra, le enviamos la carta al señor presidente Martín Vizcarra pidiéndole la reforma de la Constitución para que incluya como traición a la patria los delitos de los altos funcionarios cuando posponen al interés público por su interés particular, con conciencia de lo que hacen. Entonces, si no se tiene una mano dura en ese sentido, si no se es duro con ellos, nunca vamos a salir. No llego al extremo de que le cortes la mano al que delinque, como lo hacen en los países árabes, ¿no? Pero lo menos que puedes darles la muerte cívica. Nunca más vuelve a ejercer un cargo público. Lo menos que le puedes dar, le puedes aplicar es la muerte cívica, ¿no? Y cuando tú tienes un gabinete, yo creo que cada miembro de ese gabinete debe estar dispuesto a que le apliquen traición a la patria si es que traiciona al país. Muy bien, estimado Carlos, muy interesante y sobre todo lo que dijo la doctora Shigio, que llamen a los que saben. Y ahí está don Carlos Herrera Descalzi, que sabe un montón por su experiencia. No es saber, es simplemente buenas intenciones. Muy bien. Porque yo creo que esto lo saben muchos. No soy ni inventor ni dueño del saber. Acuérdate, Carlos, que modesto soy yo, no tú, ¿ah? Sí, pero soy realista. Te estoy diciendo, no creas que la gente que lo hace no lo sabe. Pero por otro lado, eso de que me arrepiento de no haberme metido en política, puedes iniciar. A propósito, yo a mi edad he fundado un partido para los jóvenes, se llama Partido de la Ciencia.pe. Inscríbete en el partido para darle oportunidad y promover a la juventud que luche pues por un futuro para el Perú de ciencia y tecnología y educación sobre todo también, ¿no? Y un futuro sobre todo de valores, ¿no? Por eso educación, la educación. De valores. Es la educación, y la educación comienza en el hogar. Y en el hogar tienen que haber valores también. Bueno, esa ya es cosa más complicada, porque en el hogar los valores que tiene la gente es lo que te da la televisión, prácticamente. Y a propósito, ayer creo lo dije conversando contigo, lo repito, los valores. En la presentación de los candidatos a la presidencia que organizó Canal 4 y otros, leyeron el breve comentario, el breve CV, una semblanza abreviada de los candidatos. Y a uno de los candidatos lo presentaron como el hijo de una reina de belleza chilena. Yo no entendí muy bien qué tenía que ver eso con la política, con la candidatura, ¿no? ¿Te das cuenta? Tiene mala intención, ¿no? Tiene la mala intención de tomar
el antichilenismo que hay en muchos peruanos y que no debiera existir, ¿no? No, perdón. Yo creo que se ve la semblanza, lo ha hecho el candidato, ¿ah? O sea, ¿Él ha puesto eso? porque los organizadores, cuando tú organizas un evento, preguntas, ¿cómo quiere que te presentemos? ¿No? Entonces tú presentas tu CD, pues da la impresión pues que más bien poco tacto, ¿no? Había un llamado a la juventud que le gusta la belleza, pues eso creo que era la intención. Bueno, pero en fin es controversial. Gracias. Hay cosas más importantes que tener en la visión del Perú, ¿no? Que esas. O sea, esos son valores que tú los puedes admirar, a nadie le desagradan, ¿no? Pero cuando en un país hay pobreza, cuando hay hambre, cuando hay miseria, cuando hay muerte, creo que acabar con eso tiene que ser el primer objetivo. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, gran amigo, decano nacional del Colegio de Ingenieros. Esperemos pues que pronto tengamos nuevamente al mando del sector más importante que hay en el Perú, que es energía y minas, ¿no? Por la cantidad de riqueza que hay que explotar y ponerlo al servicio del desarrollo tecnológico. Y para terminar, debo decir a los que nos escuchan que el ingeniero Carlos Herrera Descalzi fue también responsable de que el Instituto Peruano de Energía Nuclear tuviera remuneraciones más o menos respetables y evitó que mucha gente se vaya completamente de ese instituto. Gracias, don Carlos, te recordamos por eso. Gracias, Modesto, muchísimas gracias. En eso también hay que darle las gracias a Javier Silva Ruete. Se lo pedí a él y me lo entendió. Porque además ni siquiera vaciló, ni siquiera vaciló, me dijo, ¿cómo va a ser esto? Y pa, y listo. Y lo hicimos así, rapidísimo, y pasó y no hubo que producir alborotos ni nada, ¿no? Le dije, ¿cómo es posible que la gente que está en ciencia y tecnología tenga una remuneración claramente inferior a los que están en la parte administrativa, ¿no? Claro, pero tú sabías que él que hubiera querido ser físico. ¿Javier? Sí, así dijo. No sabía eso, no sabía de él. Ok, gracias Carlos, hasta pronto. Hasta pronto, Modesto, muchas gracias por la oportunidad y un abrazo muy fuerte y muy cordial. Muy bien, esta entrevista será, amigos, parte de un libro que vamos a hacer en la UNI que se llama ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Carlos Herrera Descalzi para tener la vida que ustedes han escuchado? Gracias, será hasta...